Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a estar meditando en esta palabra de nuestro Dios. Vamos a recordar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Sabemos que Cristo se entregó por nuestros pecados. Él dijo que su vida nadie se la quitaba, sino que Él la ponía de sí mismo. Amén. Yo sé que la Biblia habla, ¿verdad?, que a Él lo crucificaron, pero era un plan elaborado que Dios tenía desde la eternidad. ¿Para qué? Para nuestra redención, para que a través de ese sacrificio que Cristo hizo, nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Era un plan. Por eso Jesús dijo: a mí nadie me la quita, sino que yo mismo, de mí mismo la pongo. Porque tengo el poder, dijo Jesús, para ponerla, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Amén. Por eso es que Cristo murió y Él al tercer día resucitó dentro de los muertos. Amén. Y Él no está muerto, Él está vivo, dice la palabra. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Leemos lo que la palabra del Señor dice en Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer un versículo, ya que estamos conmemorando ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz al morir. No tenemos que olvidar ese sacrificio que Cristo hizo, porque lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Lo hizo por amor de usted que nos está viendo en esta tarde. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Leo una vez más: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por quién dice? Por nosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder presentarnos una vez más delante de ti y poder adorarte, poder exaltarte. Pero también, Señor, reconociendo que somos necesitados de ti, necesitados que alimente nuestra alma. Y solamente, Señor, tú lo puedes hacer a través de tu palabra. Tu palabra es el alimento, el cual sacia, Señor, el cual nutre nuestra alma, el cual, Señor, nos limpia, nos vivifica. Padre, haz una obra especial en esta tarde. Que seas tú, Señor, obrando conforme a la necesidad que hay en cada corazón en este lugar y en aquellos que nos están viendo. Señor, que tu palabra pueda ser el efecto por el cual tú, Señor, la has de enviar en esta hora. Reprendemos toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra. Te echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando, Señor, cada corazón en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén
Amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, por favor, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Cristo, nuestra Pascua. Ese es el tema de esta tarde que quiero compartir con cada uno de ustedes. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que hemos leído, les dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, dice, por nosotros. Gloria a Jesús. El pueblo de Israel, hermanos, por generaciones, ellos celebran una fiesta, el cual es la Pascua. Esa fiesta que ellos celebran es una fiesta solemne, la cual Dios fue quien le dijo al pueblo que tenían que celebrarla, y les dijo, la iban a celebrar por todas las generaciones, por estatuto perpetuo, les dijo, en el cual ellos celebran, hermanos, la salida de Egipto cuando ellos eran esclavos. Ellos eran esclavos en Egipto, y creo que la mayoría conocemos la historia donde se originó esta celebración, donde el pueblo de Israel conmemora no solamente la salida de la esclavitud de Egipto, sino que también, hermanos, ellos están celebrando que Dios los libró del ángel de la muerte que había de pasar por todo Egipto, donde todos los primogénitos iban a perder la vida esa noche. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, le dice al pueblo que preparen un cordero para sacrificarlo, y que la sangre de ese cordero lo iban a pintar las puertas con la sangre, la iban a poner en los dinteles y en los postes de la casa, para que cuando el ángel de la muerte pasara, hermanos, pasara de lejos y no entrara, y que no hubiera muerte entre su pueblo. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, obedece a Dios, y ellos sacrifican el cordero, ponen la sangre, y al pasar el ángel de la muerte, hermano, dice la palabra que pasó de lejos y no entró, no hubo muerte entre los israelitas, sino que Dios los libró a ellos. Pero mire qué maravilloso es que cuando nosotros leemos la palabra, leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que todo lo que Dios ha hecho, o todo lo que Dios hizo, tiene un propósito. Y todo viene coordinando a lo que ha de acontecer. Porque bien es cierto que el pueblo de Israel estaba, hermano, en Egipto, eran esclavos, pero Dios tiene un propósito de poder sacarlos para que ellos ya no sean más esclavos, sino que puedan ser una nación libre, para que puedan exaltar y puedan glorificar el nombre de Dios. Porque ese era el propósito de Dios, el sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, el cual, ese ha sido el propósito de Dios hoy en estos tiempos también, de poder libertar al hombre del pecado, de la esclavitud del pecado, para que, hermanos, al ser libres, puedan glorificar y puedan exaltar y puedan darle honra y gloria a aquel que murió en la cruz del Calvario por amor de ellos.
Ese es el propósito de Dios. De poder libertar al hombre para que le exalte y para darle vida eterna. Amén. En Cristo Jesús. Entonces, este es un plan bien elaborado en el cual el pueblo de Israel, ellos conmemoran, hermanos, ese día en el cual Dios los libra del ángel de la muerte y los saca también de la esclavitud en la cual ellos se encontraban. Ahora, vemos que Dios les dice a ellos que tienen que celebrarlo por todas sus generaciones, que tienen que enseñarle a sus hijos. Cuando vuestros hijos los pregunten, ¿qué es este rito vuestro? O sea, ¿qué es esta celebración que ustedes están haciendo? Dios les dice al pueblo, ustedes les van a enseñar y les van a decir que este es el Cordero Pascual, el cual fue sacrificado cuando Dios nos sacó y nos libró cuando estábamos esclavos en Egipto. Tenían que pasarlo de generación en generación para que ellos pudieran, las nuevas generaciones, darse cuenta que tenía un significado glorioso, un significado maravilloso, la celebración, el cual estaban recordando para que no se olvidaran de lo que Dios había hecho con ellos. Porque nosotros los seres humanos, hermanos, nos olvidamos fácilmente. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas personas Dios ha hecho cosas grandes y siguen viviendo, hermanos, alejados de Dios? Es más, muchos estuvieron sirviéndole a Dios. Dios hizo cosas grandes, maravillosas en sus vidas y ahora están alejados de Él. Al hombre se le olvida a quién es que tiene que rendirle gloria, a quién tiene que rendirle adoración por lo que Él ha hecho en la vida de ellos. Al hombre se le olvida y es por eso que el Señor les dice al pueblo que tienen que celebrar por todas las generaciones, tienen que celebrar la Pascua en el cual, hermano, el Cordero fue crucificado. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 9, cuando el Señor les dice que tienen que celebrar, hermanos, esta celebración, también les dice que no lo van a celebrar en cualquier lugar, sino que lo van a celebrar en su casa, en el lugar que Dios les había indicado. Dice la palabra en Deuteronomio 16:5, no podrás sacrificar la Pascua, en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste, le dice, de Egipto. Si nosotros vemos, hermanos, que el cordero que ellos sacrificaron representa a Jesús. El pueblo de Israel, por generaciones, venían anunciando el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Ellos venían anunciando de generación en generación que hubo un cordero que fue sacrificado por ellos para que ellos fueran libres tanto de la esclavitud como de la muerte. Y ellos venían, hermanos, anunciando que también iba a venir un cordero, el cual iba a ser inmolado, el cual iba a ser sacrificado para también salvarnos de la esclavitud del pecado y librarnos de la muerte eterna a cada uno de nosotros. Eso es lo que recordamos cada vez que nosotros celebramos también. Esta es nuestra Pascua.
Por eso es que el versículo que leímos, el apóstol Pablo, que dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quién? Por nosotros, dice. Por nosotros. ¿Sabe que Jesús, como judío que era, él también celebró la Pascua? Y la celebró con sus discípulos. En Marcos capítulo 14, versículo 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Ellos le preguntan: ¿dónde quieres? Y sabe que Jesús, hermano, le da instrucciones precisas. Por ejemplo, si nosotros vemos, hermano, que como esta celebración es una celebración especial, por eso es que nosotros como iglesia, cuando celebramos la Santa Cena, hermanos, tenemos que, hermanos, tener bien presente que no es algo cualquiera que estamos recordando. No. Es algo especial, hermano, que estamos recordando el sacrificio que Jesús hizo por amor a nosotros. Que Jesús se entregó para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Porque hay algunos que como que no han razonado, no se han dado cuenta de lo que significa. Y por eso lo toman en poco. Es el sacrificio que Jesús hizo. Él se entregó ahí. Y mire qué maravilloso. Es que Dios, hermano, es específico en lo que Él quiere. ¿Sabe que Dios le da instrucciones precisas cómo debía de efectuarse la ceremonia? Y le dice, hermanos, cómo tenía que ser el cordero, que tenía que ser sacrificado. Porque algo, hermanos, que Dios siempre ha pedido que nosotros le demos a Él es, hermano, lo mejor. Dios quiere que le demos lo mejor a Él. En Éxodo capítulo 12, versículo 5, les dijo precisamente al pueblo, les dijo: el animal será sin defecto, le dijo. Macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo dice que tenía que ser el animal? Dice que iba a ser sin defecto, amén. O sea que lo que tenían que sacrificarle tenía que ser, hermano, lo mejor para Dios. Porque Dios siempre pide lo mejor. Ahora, sabemos que hoy en estos tiempos nosotros no ofrecemos sacrificio de animales. La Biblia dice que nosotros mismos nos presentamos a Dios como sacrificio vivos, amén, santos, agradables a Dios. O sea que nosotros, hermanos, cuando venimos a su casa, cuando venimos a adorar el nombre del Señor, nosotros mismos es que nos venimos a presentar como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Pero la pregunta es, ¿será que le damos nosotros lo mejor a Dios? ¿Cómo venimos delante de Él? ¿Cómo traemos ese sacrificio? ¿Será que va a ser grato delante de la presencia del Señor? ¿Será que le traemos lo mejor? ¿Será que esa alabanza que nosotros traemos, hermanos, sale de lo profundo de nuestro corazón? Nos venimos y nos humillamos delante de la presencia de Dios.
Dios sabe lo mejor, ¿verdad? Pero usted también sabe lo que le trae al Señor. Usted sabe, nosotros sabemos lo que traemos al Señor. Juan, hermanos, presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Le decía que el pueblo de Israel por generaciones venía anunciando y venía celebrando, hermano, el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Cuando Juan ve a Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 29, nosotros encontramos que dice la palabra que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y mire, cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, él dijo esta palabra: he aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso, hermanos. Dice Juan cuando lo ve. Mire, el pueblo de Israel, ellos, hermanos, por generaciones han venido sacrificando corderos, animales a Dios. Ellos sabían el significado que tenía el cordero. Entonces Juan aquí lo presenta a Jesús como el Cordero. Y no era cualquier cordero, sino que era el Cordero que Dios había enviado para ser sacrificado. Hermano, ese Cordero que iba a ser un sacrificio de una vez y para siempre. Amén. ¿Para qué? Para limpiarnos de todos nuestros pecados. He aquí, dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice la palabra. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Desde cuándo tenía ese plan Dios, hermanos, de que Jesús iba a venir a morir en la cruz por amor a nosotros? Desde antes de la fundación del mundo, dice. O sea que el plan ya estaba, hermano, coordinado. El plan, hermano, ya estaba elaborado, que Jesús iba a venir a morir. Por eso es que le digo que cuando nosotros leemos la palabra, hermanos, desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vamos viendo que todo va coordinado, todo va coordinado. El pueblo de Israel celebra la Pascua, hermanos, celebrando, hermanos, sacrificando un cordero, hermanos, perfecto, amén, que no tenga defecto, hermano. ¿Para qué? Para que ese cordero fuera el sacrificado, para que ellos no murieran. Así, hermano, Cristo, que es nuestro cordero, Él fue sacrificado para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida eterna. Fuimos rescatados, dice el apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir. Y no fue ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y recalca y dice, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Cristo fue sacrificado por amor a nosotros. Él fue sacrificado por amor a usted que me está viendo en esta tarde. Yo sé que muchos dicen que Cristo murió por la verdad. No, Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. Él murió por amor a nosotros, porque nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en delitos y pecados, y la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús tomó el lugar de nosotros. Él tuvo que morir por amor a nosotros, para que nosotros ahora podamos tener vida eterna. Es por amor a usted y por amor a mí que Jesús murió. Él murió. Y eso es lo que recordamos cuando nosotros celebramos la Santa Cena, cuando celebramos la comunión. Celebramos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Su sangre fue derramada por amor a nosotros. Su cuerpo fue molido por amor a nosotros. Todo ese sacrificio que Jesús hizo, lo hizo por amor a nosotros. ¿Sabe qué? Algo que Dios le dice al pueblo de Israel es que ninguno de los huesos del cordero tenía que ser quebrado. Y usted sabe que también ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado. En Juan capítulo 19, versículo 39 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, oiga bien, o sea, ellos estaban preparando ya para la Pascua, dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque usted sabe, no podían hacer nada ellos en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea, no podían hacer nada. Los hermanos, los judíos, ellos no podían hacer ninguna obra en el día de reposo. Entonces, dice que ellos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues, dice, los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Acuérdense que habían dos ladrones que estaban, ¿verdad?, que fueron sacrificados juntamente con Jesús. Dice que le quebraron las piernas al uno y también al otro. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas, dice el verso 36, sucedieron para que se cumpliese las escrituras: no será quebrado hueso suyo. O sea que el plan estaba bien elaborado, hermanos. Lo que el pueblo de Israel, al pueblo de Israel le dice, el cumplimiento, aquí lo hemos leído, de lo que Dios le dice al pueblo. En Éxodo 12:46 les dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne afuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, le dice. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. A él no se le quebraron ningún hueso. Se cumplió la palabra. En Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David, mire cómo se cumple la palabra, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos,
¿Sabe que si Jesús hubiera estado vivo, también le hubieran quebrado los huesos? O sea, les quebraban las piernas para que todo, acuérdense que estaban crucificados, ¿verdad? Las manos con los pies, le quebraban las piernas para que ya no pudieran sujetarse. Entonces, al no poderse sujetarse, hermano, todo el peso del cuerpo cayese en su caja torácica y morían ahogados, morían asfixiados. Pero como la palabra de Dios se tiene que cumplir, Jesús ya estaba muerto, dice. O sea, toda su sangre había salido. Acuérdense que al salirse al cuerpo la sangre, hermanos, ya no tiene vida. Pero todo es un cumplimiento. Todo es un cumplimiento. Por eso es que a Jesús solamente le incrustaron la lanza en su costado para comprobar si estaba vivo o estaba muerto. Por eso es que nosotros tenemos que valorar todo el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, porque lo hizo, dice, por amor a nosotros. Lo hizo por amor a nosotros, aunque no lo merecíamos, hermanos, no somos merecedores de ese amor tan grande de Dios, pero aún así, Él, hermano, entregó su vida. Por eso es que tenemos que, hermano, estar agradecidos con Dios por lo que Él hizo, por ese sacrificio. Dios le dice al pueblo, y este día, le dice en Éxodo 12:14, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué le dice? Que iba a ser, hermano, una ceremonia solemne en la cual iban a recordar lo que Dios había hecho por ellos. Eso es lo que hacemos nosotros. Recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 11, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, le dice: así pues, todas las veces que comieres este pan, le dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces, les digo, que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué es lo que estaban haciendo? Les digo, estaban anunciando la muerte de Jesús. Estaban recordando que Jesús entregó su vida por amor a ellos, por amor a nosotros. ¿Saben que los israelitas, cuando celebran la Pascua, ellos celebran la grandeza de Jehová? Pero nosotros, hermanos, celebramos la grandeza y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que recordar y ser agradecidos con Dios por habernos sacado del pecado, por habernos libertado. Tenemos que recordar que si no fuera por Dios, nosotros no estuviéramos en el lugar que estamos. Moisés le dice al pueblo de Israel en Éxodo 13:3, y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, les dice. Oiga, tened memoria. Nosotros no tenemos que olvidar, iglesia, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Tened memoria este día, le dice, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí
con mano fuerte, por tanto, les dice, no comeréis leudado. O sea, les dice, tengan memoria de este día que Dios lo sacó. Yo no sé si usted se acuerda del día que Jesús lo libró del pecado, hermanos. Cuando Jesús, hermano, lo llamó y le perdonó todos sus pecados y lo hizo una nueva criatura. Usted tiene memoria de eso. Recordemos ese día, hermano, la sangre de Cristo que derramó hace más de 2000 años nos limpió de todo pecado. Tenemos que recordar ese día glorioso en el cual el Señor nos libró de la muerte, de la condenación eterna. Y ahora podemos decir, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Les dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, hermano, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, ninguna condenación, dice, hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús en este lugar? ¿Cuántos están en Cristo Jesús los que nos están viendo en esta tarde? Si usted está en Cristo Jesús, dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora nosotros no tenemos que hacer sacrificios de animales. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto, el cual es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Porque como dijo el apóstol Pablo, que nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora estamos bajo ese nuevo pacto en la sangre de Jesús. Como lo dice en Corintios capítulo 11, 1 de Corintios 11:25, dice, asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es un nuevo pacto en la sangre de Jesús en el que estamos nosotros. El pacto en su sangre, el pacto de la gracia. En Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria a Jesús. También leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 8, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aquí el apóstol Pablo está hablando, hermano, del pueblo de Israel, que venían y sacrificaban, venían al templo a sacrificar los animales para que sus pecados fueran cubiertos. Y aquí está hablando del sacrificio que Jesús hizo, una obra completa, dice el verso 9, lo cual dice es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y quien lo practica ese culto, ya que consiste solo
comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne expuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, oiga bien, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, aleluya, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y para terminar, miren Hebreos capítulo 10, versículo 14, lo que dice. Acuérdense que el pueblo de Israel estaban, aquí lo que está diciendo la palabra, en otras palabras, hermanos, es que el sacrificio que Cristo hizo fue superior. Fue superior. Él no presentó sangre ajena, sino que fue su propia sangre. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto, ¿para cuánto tiempo? Para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. El pueblo de Israel no podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero cuando Cristo hizo ese sacrificio completo, como dice aquí la palabra, ese velo de separación que separaba del lugar santo al lugar santísimo, dice que cuando Cristo, hermano, hizo el sacrificio en la cruz, dice que el velo del templo se rascó. Ahora dándolo entrada, acceso directo hacia el Padre, donde ahora nosotros podemos venir directamente a presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable delante de la presencia del Señor y entrar al trono de su gracia. Bendito es el nombre del Señor. Damos gloria al Señor por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Porque Cristo, hermano, nuestra Pascua ya fue crucificada
por nosotros y ahora nosotros somos libres del pecado, libres de la condenación y ahora tenemos entrada al trono de su gracia. Póngase en pie en esta tarde y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias al Señor porque Él es maravilloso, Él es real, Él es grande. Él ha hecho, hermano, un sacrificio de una vez y para siempre. Y ahora nosotros podemos tener vida y vida en abundancia. Ahora nosotros, a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ya no tenemos que presentar más ofrendas de animales, sino que ahora nos presentamos nosotros delante de la presencia del Señor. Jesús murió por usted. Jesús murió por mí. Y ahora el Señor quiere librar a aquel que todavía no ha aceptado a Jesús o aquel que necesita reconciliarse. En esta tarde el Señor quiere lavarle. El Señor quiere limpiarle sus pecados. Si hay alguien en esta tarde que quisiera aceptar a Jesús o quisiera reconciliarse, esta es la oportunidad que Dios le está dando para que usted pueda hacerlo. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús, levante su mano y pase aquí al frente. Vamos a orar por usted en esta hora. Si en medio nuestro hubiera alguien que quisiera recibir a Jesús, no espere más. No espere más. Dios le está dando la oportunidad para que usted se ponga a cuenta con el Señor. Gloria a Dios por este joven que viene reconciliándose con el Señor. Gloria a Jesús.